Hola niños de mis pequeños genios de grado quinto. En estos momentos me encuentro realizando el respectivo video de retroalimentación para la clase de ciencias explorativas. Esta es la clase del jueves 23 de julio del 2020. Vamos a hablar sobre el mundo de los átomos, volumen 2, iones, cationes y aniones. Listo. Vamos con la explicación. Entonces, el mundo de los átomos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los aniones y los cationes específicamente. ¿Por qué vamos a hablar de los aniones y los cationes específicamente? ¿Por qué? Porque en química, un ion, ¿sí?, es un átomo que no tiene una carga eléctricamente neutra. Es decir, ¿cierto? Tiene una carga positiva o tiene una carga negativa. ¿Cómo podemos tener una carga negativa o cómo podemos tener una carga positiva? ¿Sí? Al átomo le podemos desprender o le podemos adicionar electrones. De esa forma, ¿cierto?, es que logramos cargar positiva, negativamente, un cuerpo. Bueno, en especial pues los elementos, y como usted sabe que pues un átomo conforma los elementos y conforma también los cuerpos, todos los objetos, por eso decimos que cargamos un cuerpo. Bueno, importante, podemos cargar, ¿cierto?, los objetos gracias a la facilidad de arrancar o extraer los electrones de valencia, que son los electrones más lejanos del núcleo, ¿sí? Valencia no quiere decir que sea nuestro vecino, como lo dije en clase, no. Valencia quiere decir el electrón más alejado del núcleo. En estas circunstancias, ¿sí?, es más fácil arrancar, por así decirlo, un electrón del sodio que un electrón del litio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene más distancia, ¿cierto?, de ese electrón al núcleo que el litio, ¿sí? Continuemos. Cationes y aniones, ¿cierto? Podemos cargar positiva o negativamente un cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo cargamos positivamente un cuerpo? Si nosotros tenemos un átomo neutro, miren, ¿sí?, y quitamos un electrón, ¿sí? Al quitar un electrón, ¿sí?, la estabilidad o la igualdad entre protones y electrones sufre esto, o sea, un desbalance, ¿sí? Entonces, al sufrir este desbalance, al sufrir este cambio, miren, aquí teníamos un electrón, miren, al no tenerlo, miren, al quitarlo, quitar este, tenemos un ion positivo, miren, tenemos un protón, un electrón, aquí tenemos un protón y no tenemos electrones, entonces nuestro cuerpo está cargado de forma positiva. Nuestro átomo, nuestro elemento. Acá, añadimos un electrón, ese señor de acá vino acá y se robó, ¿cierto? Este vino, ¿cierto? Tenía uno, miren, y fue y se robó a ese señor de acá, miren, se lo trajo. Entonces al traérselo, quedó con 2 electrones. Al quedar con 2 electrones, ¿sí?, quedó una desigualdad donde hay más electrones. Como hay más electrones y los electrones son negativos, entonces decimos que es un ion negativo. Los iones, ¿cierto?, que son positivos o que tienen carga positiva, ¿cierto?, como este señor de acá arriba, los llamamos cation o cationes. Y los iones, ¿sí?, que son de carga negativa, ¿sí?, como este de aquí abajo, los llamamos aniones, ¿sí? Cation positivo, anión negativo. ¿Qué sucede? Si encontramos esta expresión, ¿sí?, esta expresión, así como está en nuestra guía, en nuestro trabajo, con este más 2 aquí, ¿qué quiere decir? Que tenemos una desigualdad donde tenemos 2 partículas positivas de más, es decir, tenemos 2 protones de más. En otras palabras, nuestro átomo ha perdido 2 electrones, por eso la desigualdad. Y si ha perdido electrones, decimos que esto es un cation, porque es positivo, ¿sí? Le hemos quitado electrones. Ahora, eso es muy utilizado en electricidad y lo llaman ánodos y cátodos, que es la parte positiva o la parte negativa de las pilas, un ánodo o un cátodo, ¿sí? Importante conocer esto. En nuestra tabla periódica tenemos grupos y tenemos periodos. Los grupos van hacia abajo, los periodos van de izquierda a derecha. Si un elemento, como el sodio, ¿cierto?, está en esta parte, ¿sí?, quiere decir que no tiene mucha electronegatividad.
y si está en esta parte de aquí abajo, la más bajita, ¿cierto? Miren, esta es la más baja, ¿cierto? Y la que está más a la izquierda, es decir, ese elemento es el que menos electronegatividad va a tener. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es con qué facilidad usted puede arrancar o usted qué tanta fuerza tiene para arrancar electrones. Es decir, el francio, ¿sí?, es el elemento que tiene menos electronegatividad. Es el más flojo, por así decirlo, para arrancar electrones. A él le quitan muchos electrones. Y así, de izquierda a derecha, el elemento que más electronegatividad tiene es el flúor, ¿sí? O sea, ese elemento arranca electrones con mucha facilidad. Como les acabo de decir, miren, los metales pierden con más facilidad electrones. ¿Por qué? Porque están más a la izquierda de la tabla periódica, ¿sí? Tienen menos electronegatividad. Y los no metales, ¿cierto? Pues obviamente como van a estar más hacia la derecha, pues van a tener un poco más de electronegatividad y no tienden a perder tantos electrones como los metales. El elemento más electronegativo, les acabo de decir, ¿cierto? Es el flúor, porque es uno de los que está en la parte superior y más a la derecha de la tabla periódica. Ustedes lo pueden buscar y ese es el elemento con más electronegatividad. Y el menos electronegativo, ¿cierto? Que tiene menos electronegatividad, al que más le arrancan electrones, el que menos puede extraer electrones de otro elemento, es el francio, porque está en la parte izquierda, ¿cierto? En el grupo 1, ¿cierto? Y en el séptimo, ¿cierto? En los periodos hasta el séptimo, hasta abajo, en la esquina inferior izquierda. Entonces, ese señor es el que menos electronegatividad tiene. Bien, ahora sí, vamos con el desarrollo de nuestra actividad. ¿Qué nos piden hacer? Nos piden que analicemos esto y digamos si son aniones o si son cationes. Recordemos, cationes positivos, aniones negativos. Entonces, comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Nos dicen que digamos cuáles de estos son cationes, cuáles son aniones. Ese señor, mire, positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que ha perdido un electrón, ¿sí? Le robaron un electrón y por eso es positivo. Si observamos el sodio y el cloro, ¿cierto? El cloro está bien a la derecha, ¿cierto? Está en el periodo 7A, ¿cierto? La tabla periódica, debajito del flúor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy a la derecha y tiene una electronegatividad alta. Entonces, es muy fácil que el cloro le robe electrones a alguien más, ¿cierto? Entonces, por eso -1. ¿Qué pasó? Le robó un electrón a otro elemento. ¿A qué otro elemento? No nos dice. Pero él fue y le quitó un electrón a otro. El sodio, como se encuentra en el primer grupo, ¿cierto? Entonces, tiene una electronegatividad baja. Por eso le robaron electrones y tiene una carga positiva. Nos dicen también que por favor construyamos el modelo atómico de Bohr. ¿Cómo hacemos el modelo atómico de Bohr? Vamos a hacer el modelo atómico de Bohr para el sodio. Primero que todo analizamos el núcleo, ¿sí? Nos dicen que el núcleo tiene, ¿sí?, su número atómico, en la tabla nos dice que tiene 11. ¿11 qué? Pues 11 protones, ¿sí? Porque es el número atómico. Bien, 11 protones. Y nos dice que su número másico es 23. Al ser el número másico 23, en otras palabras nos están diciendo, oiga, yo tengo 12 neutrones, ¿sí? Yo tengo 12 neutrones. ¿Por qué tengo 12 neutrones? Porque si sumamos 12 y 11 nos da 23, que es el número másico. Ahora, analicemos que nosotros no tenemos simplemente el sodio, ¿cierto? Tenemos un catión, sodio. Entonces decimos, este señor, ¿cierto? Como está positivo, aquí positivo, importante es que sea positivo, ¿no? Si fuera neutro, tendríamos normal, tendríamos 11 protones, 11 neutrones porque tenemos 11 protones. Pero como es positivo, ¿cierto? Tiene una carga positiva, quiere decir que perdió electrones. ¿Cuántos perdió? Perdió 1. ¿Por qué? Porque tiene un protón de más. Entonces, decimos que tiene 10 electrones, ¿sí? Al tener 10 electrones,
el modelo atómico de Bohr cambia un poco. ¿En qué cambia el modelo atómico de Bohr? Va a cambiar en lo siguiente. El núcleo no se altera en lo más mínimo. ¿Por qué no se altera en lo más mínimo? Porque seguimos teniendo, ¿cierto? Voy a colocar de azul mis protones, ¿sí? Entonces tenemos 11, colocamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Ahora, analicemos los neutrones. Tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? 12 neutrones, 11 protones. Ahora, en la primera capa, ¿cierto? La primera capa, según nos dice Bohr, ¿sí? Esta capita de acá, ¿sí? Vamos a tener máximo 2 electrones. Como tenemos máximo 2 electrones, entonces nosotros solamente podemos colocar 1 y 2. Faltan por colocar aún 8 electrones. Entonces necesitamos colocar una segunda capa, obviamente. Entonces analizamos nuestra segunda capa, ¿sí? Espero lo ubico un poco mejor. Analizamos nuestra segunda capa y decimos, en la segunda capa, ¿cierto? En la segunda capa nosotros tenemos 1, esperen, el color rojo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Miren, tenemos 10. En la tercera capa, ¿cierto? Deberíamos tener el otro electrón en esta otra tercera capa que voy a construir aquí. Y por eso está de rojo. En esta tercera capa, deberíamos tener un electrón de más. Pero este electrón que hay aquí de más, ¿cierto? Es nuestro electrón de valencia. Es el electrón que nos robaron. ¿Sí? Entonces, por eso no ubicamos nada en esta tercera capa. Porque ese electrón se lo llevaron. Se robaron ese electrón y dejaron el sodio con carga positiva. Estas son las construcciones que ustedes deben hacer en sus cuadernos y decir si son aniones, si son cationes. Espero que este video sea de mucha ayuda. Como siempre, les envío un abrazo muy fuerte. Recuerden cargar las actividades a Classroom.